Vamos a ver otro ejemplo de aplicación de la segunda ley de Newton. Dice, mediante la aplicación de una fuerza paralela al plano, aquí tenemos el plano, ahí está el plano, entonces la fuerza es paralela al plano, ¿ok? Ahí tenemos F, que es la fuerza. Se sube un cuerpo de 15 kilogramos de masa sobre un plano inclinado 50 grados con respecto a la horizontal. Entonces el ángulo de inclinación, este de aquí, es de 50. Si el movimiento tiene velocidad constante, esto es importante, hay que anotarlo por ahí, velocidad constante, y se desprecia la fuerza de fricción, calcula la fuerza aplicada, o sea, F, y la fuerza normal al plano, la normal, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer el dibujo o el diagrama. Tenemos el plano inclinado. Ese plano inclinado tiene un ángulo de 50 grados. Se sube un objeto de 15 kilogramos de masa. Con una fuerza que no la tengo que encontrar. ¿Okay? Esa fuerza es paralela al plano. Entonces hay que analizar qué fuerzas tenemos. Ya dijimos que tenemos la fuerza F, pero además tenemos el peso del objeto. El peso del objeto siempre va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y también tenemos la normal. La normal siempre va a ir perpendicular a la superficie, es decir, con un ángulo de 90 grados. ¿Okay? Ya tenemos ahí las tres fuerzas. Normal, fuerza F, fuerza W. W es el peso, ¿ok? Vamos a sacar el ángulo que está aquí, ¿ok? Yo ya sé que el ángulo de mi rampa es de 50 y yo sé que aquí se forma un ángulo de 90. Entonces recordemos que los ángulos interiores del triángulo me deben de dar 180. Entonces 50 más 90 me da 140. Y para llegarle a los 180, ¿cuánto me faltan? Pues me faltan 40 grados. Entonces ese ángulo de ahí es de 40. ¿Okay? Anoto el ángulo que se forma entre el peso y mi eje X. Y es de 40 grados. También saco el peso. El peso se saca multiplicando masa por la gravedad. La masa son 15 kilogramos, la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, esa nunca cambia, siempre es la misma en la Tierra. Hago la multiplicación y me queda 147 newtons. Ese es el peso del objeto de 15 kilogramos de masa. Ya tenemos ese diagrama, ahora vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre voy a quitar el cuerpo y solo voy a dibujar o graficar las fuerzas, ¿ok? Entonces, tengo mi eje X. Aquí está mi eje X. Entonces lo que voy a hacer es que voy a girar ese dibujo para que X me quede en la horizontal. Y tengo aquí mi eje Y. Entonces en el eje X tengo la fuerza F. En el eje Y tengo la normal. ¿Ok? Y el peso lo tengo en qué cuadrante. Este es el 1, este es el 2. Lo tengo en el tercer cuadrante. Ahí está. ¿Ok? Y yo ya sé el ángulo con respecto al eje X, que es de, este ángulo de aquí, es de 40 grados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sacar el ángulo, pero a partir de los 0 grados, o sea, ese ángulo de ahí. Entonces, yo ya sé que desde aquí hasta acá son 180 grados, pues nada más le aumento a esos 180, le aumento los
40. 180 más 40 me quedan 220. Y ese es el ángulo que yo voy a estar utilizando. Este ángulo de aquí, de 220 grados. ¿Okay? El siguiente paso es sacar los componentes rectangulares del peso. El peso yo lo tengo de 147, coseno de ángulo, recuerden que el ángulo es 220, ¿ok? Entonces, coseno de 220 multiplicado por el peso, que son 147, me queda menos 112.61 newtons. ¿Por qué negativo? Porque va hacia la izquierda. Recuerden que hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. Y mi peso en X, pues sí va hacia la izquierda. ¿Okay? Ahora sacamos el componente en el eje Y. En lugar de utilizar coseno, voy a utilizar seno. Seno de 220 por 147 me queda menos 94.48 newtons. El siguiente paso es, ya que tengo mis componentes rectangulares en X y en Y, pues esos componentes en X y en Y sustituyen al peso. Entonces, en lugar de tener 1, 2, 3 fuerzas, ahora voy a tener 4 porque el peso lo descompuse en su componente rectangular X y Y. Lo vuelvo a dibujar, la fuerza hacia la derecha, la normal hacia arriba, y ahora en lugar de poner W, voy a poner W en Y y W en X. ¿Okay? Y esos valores ya los tengo. W en X es 112.61 y W en Y es 94.48. Son negativos porque en X va hacia la izquierda y en Y va hacia abajo. ¿Ok? Anotamos esos valores. W en Y es menos 94.48 newtons. Y W en X es menos 112.61 newtons. Entonces ahora lo que me falta encontrar es la fuerza F y la fuerza normal. ¿Okay? Entonces me voy a hacer el siguiente paso, la sumatoria de las fuerzas en Y. Paso número 5. En Y, este es el eje Y, el objeto no se mueve, entonces mi aceleración es 0. Y si mi aceleración es 0, pues mi sumatoria de fuerzas en Y me va a dar 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué fuerzas tengo en Y? Tengo la normal y tengo el peso en Y. La normal es positiva porque va hacia arriba, el peso en Y es negativo porque va hacia abajo. Entonces me queda normal menos peso en Y igual a 0. Despejo la normal, peso en Y está restando, pasa al otro lado positivo. Entonces la normal es igual al peso en Y. Y el peso en Y yo ya lo sabía, es 94.48. ¿Ok? Ahora me voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X. El problema me había dicho que la velocidad era constante. Y si la velocidad es constante, entonces mi aceleración es 0. Por lo tanto, si mi aceleración va a ser 0, todo esto me va a salir 0. Entonces mi sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Okay? ¿Qué fuerzas tengo en X para sumarlas? Pues tengo la fuerza F y tengo el peso en X. ¿Okay? F es positiva, el peso en X es negativa. ¿Okay? Entonces, fuerza menos peso en X igual a 0. Despejo la fuerza, que es lo que no sé. El peso en X está restando, pasa al otro lado positivo.
Y me queda que la fuerza es igual al peso en X. Y yo ya había sacado el peso en X, que era 112.61. ¿Ok? Y ya terminamos el problema.